Bienvenidos a la Cátedra Joseph K. Kaysen 2022. Mi nombre es Mariana Gracioso y soy la coordinadora de comunicación en el Instituto Fe y Libertad y seré la maestra de ceremonias en este evento virtual. Los invitamos desde ya a que compartan esta conferencia con sus amigos, colegas y estudiantes y que dejen sus reflexiones en el área de comentarios. Para iniciar la cátedra de este año, les presento a Carlos Ríos de Rodríguez, presidenta y cofundadora del Instituto Fe y Libertad, quien les dará unas palabras de bienvenida. Buen día. El Instituto Fe y Libertad es un centro de investigación independiente, no lucrativo, que busca impulsar el florecimiento humano promoviendo la libertad individual y los principios judio-cristianos. El lunes 9 de octubre de 1971, la Junta Directiva del Instituto Fe y Libertad acordó realizar cada año una cátedra inaugural. Decidieron en ese mismo momento los directores aprovechar a nombrar la cátedra en memoria de Joseph K. Kaysen. De esta forma hemos realizado ya 5 cátedras dedicadas a la memoria de Joseph K. Kaysen. Joseph K. Kaysen, o Joe, un economista americano, falleció el 3 de abril del 2011. Es decir, Joe no vio la creación, la fundación del Instituto Fe y Libertad, pero estamos seguros de que lo hubiera aprobado y aplaudido. Y tenemos la certeza de que nos ha apoyado desde el cielo. Honramos a Joseph K. Kaysen y lo identificamos como un modelo a seguir para generaciones futuras, especialmente porque nos dio un ejemplo de vida. Realmente nos enseñó que se puede ser coherente y tener una vida profundamente cristiana y a la vez tener un amor profundo por la ciencia económica y muy concretamente por la Escuela Austríaca de la Economía, que subraya la libertad personal como eje de todas las sociedades abiertas. Hoy nos complace muchísimo que el encomio lo da Yvonne. Yvonne fue alumna de Joe, es sucesora suya, digamos, en las aulas enseñando economía y además es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad y tomó parte de la decisión de crear la cátedra. El instituto también ha tenido la gran fortuna de contar con 5 magníficos disertantes a lo largo de los años que se ha realizado la cátedra Joseph K. Kaysen. Y me gustaría mencionarlos. Han dado la cátedra Gabriel Zanotti, Samuel Gregg, el arzobispo Mario Molina, el economista africano George Ayatey, y este año estamos muy complacidos que será el doctor Alberto Venegas Lynch quien dirija a ustedes unas palabras. Lo que nosotros esperamos de estos catedráticos es que sean liberales de corazón, que sean buenos oradores y que además tengan un profundo respeto por la religión. Y Alberto Venegas Lynch cumple con todos los requisitos y además conoció muy íntimamente a Joseph K. Kaysen y fueron colegas en los primeros años en que se empezó a dar clases de economía en la Universidad Francisco Marroquín. Así que pues dejo con ustedes a Yvonne que les va a dar el encomio. Como todos los años, la cátedra inicia con un homenaje a Joseph K. Kaysen, o Joe, como la mayoría lo llamaba de cariño. El encomio de este año lo dirigirá Ivonne Praun de Suárez, miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Buen día. Antes de empezar, quiero decir que utilizaré partes de diversos artículos ya escritos de quienes apreciaban al Dr. Joseph K. Kaysen. Me entusiasma recordar a nuestro querido Joe o simplemente Joe Keck. Es un diminutivo que él a veces utilizaba y también firmaba ciertos documentos para ser generoso en facilitarle la vida a su prójimo, por lo difícil que era decir su nombre. Lo considero merecedor de un tributo honrando las cualidades de su persona.
Era alguien alegre y bromista, con un gran sentido del humor, respetuoso, cortés, sencillo, educado y paciente. Fue muy querido y aún admirado por las muchas generaciones de estudiantes que educó en sus casi 4 décadas de docencia en Guatemala, su segunda patria. Creía en una Guatemala próspera, mejorando el nivel de vida económico y espiritual de los ciudadanos. Se preocupaba de su alrededor y por ello defendía sus ideas con valentía, porque estaba convencido que el libre mercado era el sendero más efectivo y benéfico para los países que como Guatemala se encontraba en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Contaba con una pasión ilimitada de estudio y obtener un entendimiento más profundo de los principios de una sociedad abierta. Inspiró siempre una renovada confianza en la bondad de la gente. La defensa y la promoción de la libertad, decía, requiere de lo mejor de nuestro carácter, coraje, sabiduría y claridad en nuestras metas. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1925, de un padre con ascendencia alemana y de su madre con ascendencia irlandesa, quien forjó el fundamento de su fervoroso catolicismo. Estudió con sacerdotes salesianos desde su niñez, sus estudios secundarios, y hubiera llegado a ordenarse como sacerdote. Pero en 1950, durante la Guerra de Corea, fue llamado para el servicio militar. Estudió en la Escuela de Oficiales, donde recibió entrenamiento especializado en artillería, y en la Escuela de Paracaidismo. Joe sirvió en una de las ramas especializadas de artillería aerotransportada. Permaneció vinculado al ejército hasta su jubilación en 1985 con el grado de teniente coronel. Obtuvo un grado de BA en filosofía en Newton, New Jersey, y en 1955 estudia su maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia, donde uno de sus destacados profesores fue Joel Dean, autor de un texto de economía gerencial. Luego trabajó como especialista contable y de gestión de datos en la ESO Standard Oil Company. Seguidamente tomó cursos de doctorado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Paralelamente, tuvo la oportunidad de asistir a los seminarios acerca de los postulados de Escuela Austríaca de Economía con el profesor Ludwig von Mises y compartió con compañeros y colegas como Murray Rothbard, Henry Hazlitt, Hans Sennholz, Percy Graves y Bettina Bien Graves. Para su investigación doctoral, que fue desarrollada bajo la dirección de Israel Kirchner, hizo un recuento comparativo de cómo fue evolucionando el concepto de ley económica a lo largo de la historia del pensamiento económico. Se trata de una investigación sumamente erudita y detallada que defendió como su tesis doctoral en 1976. Y hace unos pocos años, gracias a Julio Kohl, se ha recuperado y colocado como un clásico entre las obras sobre epistemología de la Escuela Austríaca de Economía. En diciembre de 1962 llegó a San Salvador a ponerse a las órdenes del provincial de los Salesianos para Centroamérica. Ahí conoció al padre Ángel Roncero, salesiano también, quien al enterarse que Joe había sido alumno de von Mises, inmediatamente comprendió que la ventaja comparativa de Joe era mucho mayor enseñando economía en la UFM, fundada en 1971, que permaneciendo en El Salvador como maestro de secundaria. Así fue como se lo presentó a Manuel Ayau, quien lo contrató inmediatamente como profesor en la UFM y mantuvieron una amistad para toda la vida. Se ganó el aprecio y el respeto de cuantos lo conocimos y tuvimos el privilegio de interactuar con él en las diferentes facetas de su personalidad. Fue profesor de los cursos
de economía austriaca y de filosofía social de Mises. Le gustaba dar clases, se apasionaba con los alumnos y así formó docenas de promociones en las cuales sembró el amor a la libertad. En 1989, UFM le otorga el grado honorífico de doctor en Ciencias Sociales, un honor que siempre apreció. Perteneció también a varias asociaciones internacionales orientadas al estudio tanto de la economía como de la doctrina social de la Iglesia Católica. Siendo hermano de la Orden Salesiana de Don Bosco, donde lo apreciaban y valoraban, toda su vida mantuvo una entrañable relación con esta orden religiosa. En los últimos años de su vida, Joe compartía su tiempo entre Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala, dando cursos universitarios en ambas ciudades. En octubre de 2010 sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado y finalmente descansó durante la noche del 3 de abril de 2011 a los 86 años. El doctor Keckeisen poseía un conocimiento amplio y erudito de la economía y una muy desarrollada y poco usual sensibilidad hacia las implicaciones éticas de la teoría económica. Demostraba interesantes y claras explicaciones entre la ética y la economía, recordando que la libertad es un requisito indispensable para lograr una sociedad próspera y virtuosa. Exploraba las consistencias evidentes entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de libre mercado. Realizó una última presentación que llamó Morality and Economics, Allies Not Enemies, en la cual condensaba diversas citas provenientes de los documentos pontificios y de la economía de Ludwig von Mises. Explicó brillantemente, una a una, las perspectivas comunes de ambos paradigmas, entre ellas la justicia, la dignidad humana, el bien común, la cooperación social, el gobierno limitado, la propiedad privada, el mercado libre y competitivo, los salarios, la empresarialidad y la paz. Fue un experto en el método praxeológico y en la teoría económica de la escuela austriaca. Nos enseñó que lo importante es tener claro cómo funciona la economía. Sus convicciones personales eran la verdad y el bien. Enseñaba a expandir el conocimiento, nos dejó el ejemplo de ser constructivos basados en criterios éticos y un ordenamiento legal. Siendo apasionado defensor de los ideales de una sociedad libre, animaba a la aplicación rigurosa de un análisis lógico para ejercitarlo en todas las situaciones que suceden a nivel de mercado y a nivel social, y así llegar a tener claro cómo funciona la economía. Hoy sentimos que Joe participa con nosotros. Rendimos homenaje al devoto católico, al valiente soldado y al gran economista. Un saludo al cielo. La cátedra Joseph Keckeisen busca explorar temas que vinculen la economía con el florecimiento humano y los principios judeocristianos, tal como lo hacía Joe. Hoy nos acompaña desde Argentina el doctor Alberto Venegas Lynch, doctor en economía, autor de 27 libros y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad, quien presentará la conferencia Libre Albedrío, inseparable de la condición humana. Bueno, muchas gracias en primer término por esta invitación a la cátedra Joe Keckeisen, que me trae muchos recuerdos, me trae los recuerdos de cuando fui contratado como primer profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín por mi querido amigo Musso Ayau. Tuvo mucho que ver el padre de Carol, Bobby Ríos. Tuvo también mucho que ver el abuelo de Carol, Hillary Araton, que dicho sea de paso, como le decía él, me hacía acordar a mi abuelo materno por muchas de sus características, especialmente su extraordinario sentido del humor. Cuando me vinculé a la Universidad Francisco Marroquín durante 3 años,
además de enseñar en grado y posgrado en economía, al poco tiempo me vinculé con Joe y me hizo de apoyo logístico e intercambiábamos ideas para ocuparme de otras áreas fuera de la universidad, que eran básicamente darle cursos a empresarios gracias a la invitación de Joaquín Imbert. Yo era director de la revista de la Cámara de Comercio en Guatemala y debido a eso y al apoyo de Joaquín, di esos cursos a empresarios, di cursos a periodistas, gracias a la entonces directora de Prensa Libre, Teresa Bolaño. Di cursos también a sacerdotes, y ahí tuvo un apoyo muy grande de Joe, gracias a la invitación del padre Ángel Roncero. Di análisis económico a sacerdotes salesianos y monjas de María Auxiliadora, donde una vez más se pone en evidencia que el tema no es la mala voluntad, ni la maldad, ni la cerrazón de la audiencia, sino que tengan la oportunidad de escuchar otras campanas, que tengan la oportunidad de debatir, de no quedarse con nada adentro. Yo tengo un latiguillo el primer día de clase en mis cátedras, que es, si algo no están de acuerdo, interrúmpanme, si no queda claro, discutan, pero si creen que lo que estoy diciendo es claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo, porque eso es un ejercicio muy bueno para pulir ángulos que a veces pueden aparecer claros, pero resulta que cuando empieza el debate no son tan claros y hay que pulir, como digo, y aclarar distintos conceptos. Yo tengo siempre en la memoria, y seguramente ustedes también, ese libro editado en honor a Joe, con distintos ensayos, donde yo tuve el privilegio de hacer ahí un aporte. El libro se llama Una vida santa dedicada a la libertad, editado por Mario Silar. Y entonces quiero comenzar el tratamiento de un punto que considero es esencialísimo para el espíritu de la libertad, para el concepto del libre albedrío, para el concepto de moral, para el concepto de valores, que es muchas veces evitado y a veces incluso negado por muchos que hacen trabajos muy sofisticados, de gran utilidad y de gran valor, pero desconocen esto que quiero ahora señalar, que a mi juicio son los cimientos de la libertad. Es lo mismo que parecido a construir una casa y ocuparse solamente del techo y no de los cimientos. Esto que voy a mencionar es desconocido, lamentablemente, en muchas ramas del conocimiento y en algunos casos, como digo, no solo desconocido, sino rechazado. ¿Y de qué se trata este tema? Se trata de algo que yo descubrí cuando era rector de SEADE, de SEADE de la Argentina, que una vez entré a la biblioteca y la bibliotecaria estaba con un libro de un porte bastante grueso, 1000 y pico de páginas, y me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, el título de ese libro, que es El yo y su cerebro, que es un diálogo entre el premio Nobel en neurofisiología John Eccles con doble C, Eccles, y el filósofo de la ciencia Karl Popper. ¿Qué es lo que encontré en esta elaboración? Yo luego escribí 9 ensayos sobre este tema y cada vez que agrego un nuevo
una nueva versión de ese ensayo es para agregar nueva bibliografía que afortunadamente aparece en esta dirección. Y es esto. El eje central de esta tesis y de la bibliografía que voy a mencionar es que no somos solo kilos de protoplasma. Es decir, no somos solo carne y hueso. Tenemos psique, mente o estados de conciencia, tres sinónimos a estos efectos. Ahora, si no fuera así, estimados oyentes, querría decir que los nexos causales inherentes en la materia nos están determinando a decir o hacer lo que decimos y hacemos. Esto es, no habría tal cosa como libertad. La libertad sería una ficción. No habría tal cosa como libre albedrío. No habría tal cosa como proposiciones verdaderas y falsas. No habría tal cosa como la posibilidad de revisar nuestras propias conclusiones. No habría tal cosa como ideas autogeneradas. No habría tal cosa como responsabilidad individual. No habría tal cosa como moral. Ahora, tanto Eccles como Popper escribieron separadamente sobre el mismo tema y en la misma dirección y con la misma tesis. Karl Popper, por ejemplo, en el libro lamentablemente no traducido al castellano, el anterior que dije, El yo y su cerebro, está traducido por Editorial Labor de Barcelona, muy bien traducido, dicho sea de paso, pero el otro libro de Karl Popper es Knowledge and the Mind-Body Problem. Y Eccles sí está traducido al castellano, La psique humana, y muchos otros. Él hizo un reader y compiló varios trabajos en esta dirección. Esto se llama, genéricamente, materialismo filosófico, que Karl Popper rebautizó como determinismo físico. En este sentido, determinismo físico y materialismo filosófico son sinónimos. El premio Nobel en física, Max Planck, habla de la diferencia conceptual entre lo que son causas, es decir, nexos causales, y lo que son motivos en el ser humano. Anthony Flew, filósofo también, elabora en esta misma dirección. Recuerdo que en uno de sus libros pone el ejemplo cuando una persona está diciendo que conjetura que mañana va a salir el sol o que los planetas se mueven en tal o cual dirección y en tal o cual velocidad, está refiriéndose a nexos causales, a relaciones causales inexorables. Sin embargo, cuando una persona, dice Anthony Flew, le dice a un amigo, te sugiero que no des la fiesta o que no celebres la fiesta que estás por celebrar, le está dando un motivo cuando argumenta por eso, pero no hay un nexo causal inexorable. El matemático Alan Turing trató de defender el materialismo filosófico con el siguiente experimento. Él decía, pongamos una persona con una computadora en un cuarto y dos terminales afuera, una manejada por un individuo y otro sin ser manejada. Y dice Alan Turing que el individuo con la computadora en ese cuarto, que está conectado a las dos terminales que mencioné, que le haga todas las preguntas que quiera a las dos terminales. Y si no nota diferencia, quiere decir que no hay diferencia entre la máquina y el ser humano. Esto fue refutado por el filósofo John Searle. Recomiendo mucho los libros de John Searle, donde él elabora algo que se ha dado a llamar el experimento del cuarto chino. Esto es, se pone a un fulano que no tiene la menor idea del lenguaje o el idioma chino, lo ponen a traducir un poema
del chino al inglés. Y, oh sorpresa, hace una traducción perfecta. ¿Por qué hace la traducción perfecta? Porque se le transmitieron códigos para las distintas tarjetas, las distintas alternativas o variantes de traducción, calce en la perfecta. O sea, hizo una traducción perfecta sin tener la menor idea del lenguaje chino. Esa es la máquina. Eso es lo que habitualmente se llama computadora. Y acá viene otra cosa de un gran interés de un profesor que también lo recomiendo mucho, Raymond Tales, con doble L y latina, Tales, donde él dice, tenemos la costumbre en el lenguaje coloquial o en la parla coloquial de referirnos a la memoria de la computadora, pues está mal. La computadora no tiene memoria. El que tiene memoria es el ser humano. Y en ese sentido, en uno de mis trabajos, yo agregaba y decía que antiguamente nuestros bisabuelos, por ejemplo, tenían la costumbre de hacer un nudo al pañuelo para recordar algo. Y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. La memoria la tiene el ser humano. Lo mismo si nosotros, yo personalmente tengo guardados archivos bastante suculentos en un galpón y nadie me va a decir qué memoria tiene el galpón. La memoria es del ser humano. Incluso cuando se habla de computadora, esas máquinas no computan, son impulsos eléctricos programados por el ser humano. Es el ser humano el que computa. Y hay otra cosa que está lamentablemente de moda, que es hablar de la inteligencia artificial. Está mal. Inteligencia viene de interlegum, leer adentro, captar esencias, que solo lo hace el ser humano. Hay un lingüista muy destacado, en la vereda de enfrente, diría yo, de la tradición de pensamiento liberal, pero un gran lingüista, que es Noam Chomsky, que él en su libro, lamentablemente tampoco traducido al castellano, que yo sepa, Mind and Language, donde él muestra cómo funciona un ser humano en una partida de ajedrez y cómo funciona la máquina, para mostrar que hay una diferencia de naturaleza. Una cosa la mecanización y la programación y otro el pensamiento, la opción, la elección, el juicio deliberado. Hay un psiquiatra que murió hace poco, húngaro, profesor emérito en New York, en la Universidad de New York, que se llama Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z. Él tiene muchos libros publicados, tiene 9 traducidos al castellano, y el libro de mayor éxito, mayor difusión de Thomas Szasz se titula El mito de la enfermedad mental. Acá viene otro problema. Cuando nosotros estamos frente a una persona que procede a nuestro juicio en una forma increíblemente absurda, tendemos a decir, esa persona está enferma mentalmente. Pues como explica Thomas Szasz, no hay tal cosa como enfermedad mental. Desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista de la estricta medicina, una enfermedad es una lesión a tejidos, a células, a órganos, pero las ideas no están enfermas. Las ideas pueden ser ilógicas, pueden ser equivocadas, pero no están enfermas. Esto también, y hago una digresión acá, cuando a veces, otra vez, cuando alguien actúa, generalmente nuestros gobernantes, en forma disparatada, tendemos a decir que son acciones irracionales. Pues también está mal. Un gran pensador de la ciencia económica, Ludwig von Mises, en su magistral Acción Humana,
Tratado de Economía, señala que todos los seres racionales son racionales. Esa es una perogrullada, una verdad de perogrullo. Otra vez pueden estar equivocadas, pueden ser ilógicas o contrarias a los silogismos aristotélicos, pero no son irracionales. Y no estamos hablando, desde luego, de actos reflejos. Pongo este ejemplo. Mi bisabuelo paterno, cuando tuvo un infarto, le ponían en el pecho sanguijuelas para chuparle la sangre y bajar la presión. Esto no es porque los médicos de la época eran irracionales, es porque no tenían la suficiente información. La ciencia, como nos ha enseñado también Karl Popper, es una sucesión de corroboraciones provisorias, abiertas a refutaciones. Cuando se refuta una idea anterior, hay un salto cuántico en dirección a incorporar mayores conocimientos en el inmenso mar de ignorancia que nos debatimos para captar pequeños trocitos de tierra fértil y de conocimiento. No es solamente el caso de la medicina que digo, el caso de la física, el caso de la economía, del derecho, de la filosofía, en fin. Es una secuencia de refutaciones. Ahora, quiero acá subrayar algo muy importante. A veces se ha dicho, a mi juicio equivocadamente, a juicio de grandes pensadores, también equivocadamente, que lo voy a señalar ahora quiénes son, se dice, bueno, pero para probar una verdad tiene que ser verificada empíricamente. Hay un autor que es Morris Cohen, con H-E-N al final, el libro se llama Introducción a la Lógica, donde Morris Cohen se imagina un diálogo con quien dice que para que haya una verdad tiene que ser verificada empíricamente, y le contesta, oiga, fulano, eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero. Y segundo, como enseña Popper nuevamente, nada, subrayo y pongo en negritas, letras muy grandes, nada es verificable en la ciencia. Todo es corroborable provisoriamente, abierto a refutaciones. Ahora, esto de la corroboración provisoria no quiere decir, para nada quiere decir relativismo. Como ustedes saben, el relativismo epistemológico se contradice a sí mismo, puesto que sería relativa la posición del relativismo, primero. Y segundo, para que haya una verdad, tiene que haber correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Las cosas son independientemente de nuestras opiniones. Una cosa es el me gusta, prefiero, etc. Y otra cosa es la verdad o la falsedad. No solo relativismo epistemológico, sino relativismo cultural. Eliseo Vivas ha escrito mucho en esta dirección, un antropólogo, donde dice que del hecho que digamos que hay distintos pueblos con distintas costumbres, no quiere decir que no podamos establecer una jerarquía de valores respecto a esas costumbres. Es decir, para ilustrarlo en una forma un tanto pedestre, no es lo mismo una sociedad de antropófagos que una sociedad donde hay respeto recíproco. Lo mismo va para el relativismo hermenéutico. Esto es que se dice que en realidad se pueden interpretar los textos como le dé la gana al lector. Hay muchos autores, pero especialmente diría yo Umberto Eco, en un libro que lo recomiendo muy entusiastamente, que se llama Interpretación y Sobreinterpretación, donde dice y aplica el método popperiano a la interpretación de textos. Y hay interpretaciones que son valederas, que es lo que quiso decir el autor, y hay interpretaciones que son disparatadas. Ahora, en este tema de la mente, la psique, o sea, es curioso que psiquiatras, psicólogos, muchos de ellos, niegan la existencia de la psique. Psicología quiere decir estudio de la psique. Sin embargo, niegan la psique porque son materialistas filosóficos. En economía, nada menos que en teoría de la decisión, subrayo, teoría de la decisión, o sea, donde está el libre albedrío, hay
metido de contrabando, diría yo, en economía, líneas que son del determinismo físico o el materialismo filosófico. Hay en el derecho, especialmente en la rama penal. Hay un muy conocido en la Argentina, ex miembro de la Corte Suprema, que no vale la pena mencionar porque no quiero hacer cosas ad hominem, lo que importante son las ideas acá, que él sostiene que no hay que detener ni castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Él es un materialista filosófico. Él sostiene en algo que se ha dado en llamar muy equivocadamente garantismo, y es en realidad abolicionismo, la abolición del derecho penal, y está bien su silogismo, pero parte de una premisa falsa, que es que somos kilos de protoplasma, como digo, carne y hueso, y no tenemos mente, estados de conciencia o psique. Hay un autor que se llama Howard Robinson, donde muestra en una forma muy, me parece, didáctica esta falacia del determinismo físico, materialismo filosófico, y él sostiene que una persona técnicamente muy competente en su profesión puede investigar y escarbar en el cuerpo humano todo lo que al cuerpo humano le ocurre y ponerlo en un informe. Lo que no puede hacer, porque eso es una información pública, esto es, los que son competentes y pueden investigar, sacan qué es lo que le ocurre a ese cuerpo, pero lo que no puede sonsacar es la información privada que tenía el sujeto y son sus pensamientos, sus inclinaciones y sus deseos, porque son privativas del sujeto y no una información pública. Hay un sacerdote con quien yo mantengo frecuente contacto epistolar, que es Juan José Sanguinetti, que es argentino pero está en Roma, y él ha escrito muchos libros de una categoría notable, pero él sostiene o trata de ilustrar este problema que estamos señalando al decir, cuando una persona saluda a la otra, puede manifestar o decir, mi mano te saluda. Pero en realidad, como dice Juan José Sanguinetti, si se quiere expresar bien, tiene que decir, yo te saludo a través de mi mano. Y así, digamos, con otras manifestaciones del cuerpo, que son un conjunto de células que hacen de apoyo logístico inexorable para la comunicación con el mundo, pero es el yo el que maneja al ser humano, el que se maneja en esta relación psique-cuerpo, mind-body, como dice Popper, y que desde luego que esto no desconoce los problemas en los neurotransmisores, los problemas en la sinapsis, problemas químicos en el cerebro que imposibilitan la buena comunicación con el exterior, o un accidente que produce lesiones en el cerebro no permite esta comunicación. Ahora, entonces, esto es, digamos, el eje central, la columna vertebral de este problema que quiero transmitir y que es muy importante escarbar, publicar y elaborar. Y ahora, en esta última parte de esta presentación,
quiero elaborar sobre algunos conceptos que se derivan precisamente del libre albedrío, de los estados de conciencia, de la psique, de la mente. Y es, primero, el concepto del derecho. Vivimos, lamentablemente, en la época de los pseudo derechos. Como ustedes saben, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea de la Constitución era poner límites al poder político. Sin embargo, vivimos en gran medida, lamentablemente, la era de los pseudo derechos. Derecho a hidratos de carbono, a vitaminas, derecho a una vivienda digna, derecho a la medicina, derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, derechos. Porque, ¿qué es un derecho? Un derecho tiene como contrapartida una obligación. Si yo les digo a ustedes, les confieso a ustedes, que en el mercado gano 1000, ustedes, todos ustedes y los que no están acá, tienen la obligación de respetarme esos 1000. Pero si yo digo que tengo derecho a 2000, cuando en el mercado estoy ganando 1000 y el gobierno me otorga semejante, comillas, derecho, quiere decir que me ha dado la facultad de manotear las billeteras y las carteras de ustedes, o sea, de usar y de disponer coactivamente del fruto del trabajo ajeno. Y eso es un pseudo derecho. Les cuento algo un tanto grosero o grotesco, y es que en la época de Rafael Correa en Ecuador, se llamó a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, y un grupo de parlamentarios, un grupo de convencionales, quiero decir, seriamente propuso incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto es algo que suena de Woody Allen. Afortunadamente no prosperó esa moción. En la Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior tampoco, la inmediatamente anterior, había un inciso que establecía cuál debería de ser la tasa de interés en términos reales. Eso es no tener la menor idea de nada. Eso no es usar una Constitución para limitar el poder político, sino para darle carta blanca a atropellar, para que el Leviatán pueda atropellar los derechos de las personas. Ahora, cuando hablo del derecho, lo pongo en el contexto de la igualdad ante la ley. Una vez estaba dando un seminario, hace relativamente poco, en Tucumán, en una provincia argentina, y apareció un profesor de derecho, desconocido en Buenos Aires y en el resto de la Argentina, Marcos Ruggier, que me regaló un libro de él en 2 tomos sobre filosofía del derecho, extraordinario el contenido y la bibliografía, muy mal editado, hecho a pulmón por él, mal las referencias bibliográficas y todo, bueno. Pero él explicó que cuando se habla de la igualdad ante la ley, es un concepto que está inexorablemente atado a la idea de justicia, según la definición clásica de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo está íntimamente vinculado al derecho de propiedad, porque no se trata de igualdad ante la ley, que todos seamos iguales para ir a un campo de concentración. Por eso está atado al concepto de justicia. Fue una noción sumamente jugosa. Hay algo que prima facie aparece como atractivo, pero es un problema, y es la llamada igualdad de oportunidades. En una sociedad abierta, en una sociedad libre, de lo que se trata es que la gente tenga la mayor cantidad de oportunidades posibles, pero no iguales, porque no somos iguales desde el punto de vista de las fuerzas físicas, de la potencia intelectual, de la inclinación, de las vocaciones, y a esa diferencia de talentos y de vocaciones se deduce, se deriva desigualdades de oportunidades.
Si yo juego al tenis y juego con un profesional, para que me den a mí igualdad de oportunidades, hay que maniatarlo al profesional o obligarlo a que juegue con la otra mano o atarle un pie o poner una cadena en uno de los pies, lo cual quiere decir lesionar su derecho. En ese sentido, por lo que voy a decir ahora, creo que es de gran utilidad un párrafo que he citado mucho, lo he citado la primera vez en mi libro Fundamentos de Análisis Económico, que lleva prólogo del Premio Nobel en Economía Hayek y prefacio del ex secretario del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, William Simon, donde cito en Rerum Novarum, la encíclica de León XIII, una parrafiada increíblemente clara y contundente respecto a los derechos de propiedad y a la desigualdad de rentas y patrimonio. Que dicho sea de paso, de lo que cuando hablamos de empresario, desde Adam Smith en adelante, estamos hablando de aquel que para mejorar su condición, no como una obra filantrópica, sino para mejorar su condición, no tiene más remedio que satisfacer las necesidades sociales de su prójimo, sea vendiendo máquinas, sea vendiendo automotores, sea vendiendo aparatos de iluminación, transportes, medicamentos, vestimenta o lo que fuera. Y en la medida en que da en la tecla, obtiene ganancias, y en la medida en que yerra, incurre en quebrantos. Esto es muy diferente de lo que lamentablemente estamos acostumbrados en nuestra región, y es a lidiar con pseudoempresarios, varones feudales, que se alían con el poder de turno para explotar miserablemente a sus congéneres. Ahora, en este contexto, y con esto termino, el aprovechamiento de los siempre escasos factores de producción van a las manos más eficientes para beneficio especialmente de los marginales y los que menos tienen, porque los salarios e ingresos en términos reales dependen única y exclusivamente de las tasas de capitalización, o sea, de la inversión per cápita. Entonces, el efecto del aumento de la tasa de capitalización es lo que hace que los salarios e ingresos en términos reales aumenten. Esa es la diferencia entre Uganda y Canadá, o entre Tanganica, si existiera, y Alemania. No es que los alemanes son más desprendidos y más generosos. Es que no tienen más remedio que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son mayores. En ese sentido, me preocupa mucho, y con esto sí finalizo, lo que puede llamarse el pobrismo, o sea, la apología de la pobreza. En esto quiero terminar con esta preocupación señalando que el 30 de junio de 1998 yo di la conferencia inaugural en Tegucigalpa, en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, invitado por Monseñor Christian Brecht Bañados, a instancias de Horst Schönborn, que era presidente de la Fundación Adenauer de Argentina y que era uno de los financiadores del evento. Bueno, quiero señalar 3 puntos que marqué al abrir mi conferencia. Y es esto. Delante estaba el obispo de Colombia, el obispo que nos recibía de Honduras, y el obispo de México y varios sacerdotes. Todo lo demás eran sacerdotes, ¿no? Y yo dije, si ustedes renuncian a la idea evangélica de pobreza de espíritu, es decir, de establecer jerarquía entre la perfección y las cosas de este mundo, ustedes tienen que rechazar y condenar la caridad, porque la caridad mejora al receptor y lo hace menos pobre. Y ustedes están diciendo que la pobreza material es una virtud, primero. Y segundo, si ustedes alaban
la pobreza como la manifestación de la salvación y de la bondad, pues dedíquense solamente a los ricos, porque los pobres ya están salvados. Y por último, les digo que si entran en este galimatías, tienen que darse cuenta que todos somos pobres o ricos según con quién nos comparemos. Entonces, hay una tendencia que viene de lejos y principalmente, diría yo, está estimulada y patrocinada por aquel marxista Antonio Gramsci, que decía algo muy sabio, desde luego de la vereda de enfrente, de lo que yo pienso, y es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Por eso es que Manuel Ayau y sus amigos establecieron la Universidad Francisco Marroquín. Esa era la idea original, es decir, influir en las mentes, en valores que hagan la sociedad civilizada como la manifestación del respeto recíproco. Yo recuerdo, y ahora sí termino, con una anécdota. Recuerdo a mi querido amigo Eudosio Rabines, que dicho sea de paso, estuvo en Guatemala cuando yo estuve, yo lo presenté en varias tribunas en México, en Guatemala y en Buenos Aires. Eudosio Rabines era premio Mao y premio Lenin. Él se dejó influir, como muchos, viniendo de una gran pobreza, su familia, por los trabajos de Hegel, de Marx, de Engels, etc. Y lo detuvieron en Perú, lo pusieron en un pozo, en un aljibe, y allí es que contrajo este mal de Parkinson y otras enfermedades, pobre Eudosio, y de golpe apareció una comisión que dijo que era una comisión de médicos que lo querían curar, y resulta que eran personas, emisarios de Moscú, que lo sacaron de Moscú, lo sacaron de Perú, perdón, de Lima, lo llevaron a Moscú, y estuvo trabajando, y una de sus funciones principales era influir en la iglesia española y en la chilena con su marxismo. Hay uno de los libros de Eudosio Rabines se llama La Gran Estafa, porque él creía al principio que el problema del comunismo era que estaba mal administrado. Y luego se dio cuenta que no era un problema de Pepe o Juan, sino un problema del sistema. Y en ese libro, La Gran Estafa, hay un pasaje que cada vez que lo he escrito o lo he dicho, me emociono. Porque él estaba con un colega italiano suyo en un hotel en Madrid, y ya se habían percatado los dos de la cantidad de purgas, de trampas, la pobreza brutal, la miseria, las hambrunas, las matanzas en el régimen de Stalin, y no sabían cómo salir del sistema. Y su amigo, mucho menor que él, estaba muy acongojado esa noche, muy callado, muy desesperado. Se fueron a medianoche cada uno a su cuarto, y en un momento dado, Eudosio Rabines escucha un tiro. Va al cuarto de su amigo y se había suicidado. Y las palabras de Eudosio Rabines en ese libro La Gran Estafa, cuando cuenta que se arrodilló frente al cadáver y escribió: lloré mucho, pero no lloré solamente por mi amigo, que era de una gran bondad y no pudo resistir el veneno marxista, sino lloré por mí, porque había entregado toda mi juventud a esta banda de forajidos. Y le costó mucho salir, y cuando salió, escribía en prácticamente todos los diarios de Latinoamérica. Cuando yo lo presenté en estas tribunas, empezaba su discurso pidiendo perdón por lo que había hecho, y hacía un paralelo de la conversión de San Pablo en el camino de Damasco.
Era muy emocionante escucharlo, pero en todo caso hay que estar atento a las influencias totalitarias y hablar claro y fuerte, y si tenemos un aprecio por nuestra iglesia, tenemos el deber de hacer oír nuestras críticas. Yo una vez, Monseñor Schwammer, el segundo del nuncio en Buenos Aires, después de un debate que tuve con Monseñor Laguna en televisión en Buenos Aires, me invitó a visitarlo a la nunciatura. Mi mujer decía que me iban a excomulgar, pero oh sorpresa, era para felicitarme. Nos hicimos muy amigos con Monseñor Schwammer, que luego fue a trabajar junto al extraordinario entonces cardenal Ratzinger. Y en la despedida, en la embajada alemana, que éramos unos 15 o 20 personas, él nos pidió que dijéramos qué pensábamos de la situación argentina. Y cada uno dio su opinión, y él dijo, bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero para mí, desde mi ángulo de percepción, el problema es otro. El problema está en los seminarios de sacerdotes, donde dijo, hay mucha guitarreada, mucha vida social, mucha sociología barata, nada de Santo Tomás, nada de filosofía, nada de teología. Ese es el problema. Muchas gracias. Nos sentimos profundamente agradecidos con el Dr. Alberto Venegas Lynch por haber aceptado nuestra invitación y con Ivonne Praun de Suárez por haber dado el encomio. También queremos agradecerles a ustedes por haberse unido a la cátedra de este año. Los invitamos a escuchar las conferencias de años anteriores y a que compartan sus opiniones con nosotros. Gracias por ser parte del Instituto Fe y Libertad.